La cantidad de gente, lo colorido, lo pacífico, es una fiesta. Claro, el jueves de la semana pasada nos acostamos en un país y el viernes amanecimos en otro. En Portugal, en Lastarria, en San Antonio, en Bandera, en Santa Rosa, en todos esos puntos se siguen sumando personas. Nunca antes tanta gente salió a las calles como en las imágenes que estamos viendo ahora. Como esta columna interminable de personas avanza hacia Plaza Italia. La verdad que ha sido impresionante el movimiento que se ha visto en este sector de Plaza Italia. Fueron tantos, pero tantos, que hoy nadie podría desconocer que lo del viernes 25 de octubre de 2019 se transformó en la mayor marcha cívica de la historia de Chile. Y más allá de números más o números menos, no sería descabellado argumentar que en la Alameda, Plaza Italia, Santiago Centro y Providencia, en este histórico 25-10, protestaron más de 1,5 millones de personas. Protestaron en busca de una justicia social que ha remecido lo más profundo del país. Y de pronto apareció la bandera de Chile reafirmando la inscripción: no estamos en guerra. Las banderas de los equipos de fútbol y del pueblo mapuche, de los sindicatos y agrupaciones sociales, prevalecieron absolutamente por sobre las banderas políticas. Ahí también hubo un mensaje fuerte y claro. Me emocionó la juventud. La alegría más grande que tuvimos nosotros como chilenos fue que todo fue pacífico. Y con cada cacerolazo, con cada pancarta y con miles de cantos, millones marcharon por una mejor salud, una mejor educación, un mejor transporte, una rebaja en el TAC, una mayor justicia social. Una emoción muy grande porque después de mucho tiempo como que la gente despertó. Yo sentí mucha emoción porque al final éramos un solo Chile. Imágenes inéditas en nuestro país, imágenes que también captaron los lentes fotográficos, esos que se revelan con mayor tranquilidad y que en un instante detienen por algunos segundos las imágenes para la posteridad. Y aunque no hubo un convocante específico, eso poco y nada importó. Se convocaron entre todos, de boca a boca y sobre todo por redes sociales. No convocó uno, sino miles de chilenos, los mismos que se indignaron ante una cancha demasiado dispareja. Aquí están los estudiantes, los jubilados, los niños, está el Chile del pasado, el Chile que vivió la dictadura militar, el Chile que recuperó la democracia, está el Chile que llegó a los años 2000 y por supuesto está ese Chile que viene a futuro. Escribiendo su página en la historia moderna de nuestro país, exigiendo cambios. Se hicieron sentir desde los chinchineros hasta los estudiantes y la sociedad toda. Llenaron no solo Plaza Italia, también Avenida Providencia, la Alameda hasta San Antonio, la Costanera Andrés Bello, en definitiva, repletaron el corazón de la capital. Las cifras oficiales hablan de más de 1.200.000 chilenos. Muchos creen incluso que la cifra podría llegar al 1,5 millones. Lo importante es que minuto tras minuto y uno tras otro, al igual que como avanzan estas imágenes, los chilenos formaron parte de la marcha más grande de Chile. Un hashtag que no pudo tener un mejor nombre, porque fueron millones los chilenos que fueron parte de la mayor protesta ciudadana de toda su historia.
Mejor hablar. Y que fue a que estamos otra vez conversando, porque hace mucha falta conversar y seguir conversando. Vamos a estar mañana en Estado Nacional, vamos a estar en la noche, tenemos paneles y paneles invitando gente de distintas miradas, distintas orientaciones, distintos expertise, porque esto, por lo visto, afectó a todos. Entonces todos tenemos una opinión, no hace falta ser experto. Tenemos un estupendo panel esta noche. Vamos a tener 2 paneles en rigor, pero el primer panel lo quiero presentar de inmediato. Isabel Inat, investigadora del CEP, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. El CEP del Centro de Estudios Públicos, por cierto. Yes. Sí, el rector Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, muchas gracias por estar aquí, rector. Buenas noches, Matías, gracias. Y Verónica de la Cerda es gerente o CEO de Triciclo, una empresa recicladora. Que hace aquí, bueno, las bases, la gente, hay muchísimo que desde cada mirada aportar. Y me gustaría partir por algo general, que es cómo han visto esta semana desde sus propios lugares de trabajo, de acción, cómo ha ido la evolución y en qué punto nos encuentra este sábado en la noche. Un sábado en la noche, disculpe que debió haber partido por ahí, que fue muy noticioso el sábado en la mañana. El presidente Piñera hizo 2 anuncios muy relevantes. Uno, que mañana domingo, al terminar el día, debiera levantarse el estado de excepción, ¿cierto? El estado de emergencia, que es uno de los estados de excepción. Y lo otro es que anunció, esto ya había sido la presidenta Bachelet, hizo lo mismo, ¿recuerdan? Cuando Francisco en un programa de televisión le pidió o anunció que le pedía la renuncia a todo su gabinete. No quiere decir que se van a ir todos, pero puede reorientar o puede reafirmar algunos, pero seguramente va a haber un cambio que le da la señal pronto, luego de la marcha, de que va a haber un cambio importante en el gabinete. Isabel, ¿cómo ves tú la semana y cómo nos pilla en este momento? ¿Qué es de estado? Ha sido una semana llena de preguntas, diría yo. O por lo menos así lo he visto yo, porque ha sido una semana que además ha tenido muchas diferencias, ¿no es cierto? Hace una semana atrás probablemente, estábamos bajo estado de excepción, pero además estábamos en una situación con mucha violencia, con saqueos, con incendios, y ayer estábamos en un día de alegría, de felicidad. Terminamos todos muy contentos, los que estábamos allá, los que lo veíamos por la transmisión de la televisión o la radio. Y entonces yo creo que es una semana en que además ha costado mucho diferenciar en el debate político y en la discusión lo que tiene que ver con la violencia, lo que tiene que ver con el rol de, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, pero también lo que tiene que ver con la discusión política, la agenda social que se anunció. Y yo creo que para mí realmente ha sido la semana con más preguntas que yo he tenido en términos laborales y de hacia dónde va a ir la discusión desde el cambio de gabinete, pero también hacia cómo se van a encauzar las demandas que hay. Claro. Ignacio Sánchez, de nosotros, probablemente es el que le toca estar más de cerca con cosas de este tipo. O sea, esto fue una cosa muy grande, muy inmensa, muy inesperada. Pero las universidades son cuerpos muy dinámicos, porque ahí están los jóvenes todo el día. Y ahí pasan muchas de estas cosas. De algún grado de preparación tienen, ¿no es cierto? Vino con el movimiento del 8M de las mujeres, donde la Universidad Católica jugó un rol importante en llamar a conversar. ¿Cómo se ha tomado, Ignacio, esta semana? Bueno, yo comparto con Isabel en la evolución que ha habido en esta semana. Yo diría que al principio con mucha sorpresa, incertidumbre, viernes, sábado, domingo. La verdad es que con los actos que habían, básicamente con la violencia, con actos de vandalismo, había bastante sorpresa de por qué se había desatado de manera tan aguda una situación así. Obviamente durante la semana, gracias a Dios y gracias a los controles que se han hecho y al mejor comportamiento de quienes iniciaron esos actos, esto dio paso a la presentación de un movimiento social, un movimiento de manifestar un descontento con 4, 5, 6 aspectos claves en desigualdad que se manifiestan en salud, en pensiones, en los temas de abuso, en los temas de la dignidad de las personas. Y yo diría que, claro, la marcha de ayer corona ese aspecto de la protesta social, muy transversal, muy poco política, más bien buscando bienestar de la sociedad, buscando que el mundo político entienda con empatía ese llamado a buscar un nuevo orden social, una nueva manera de relacionarnos también, porque obviamente que hay aspectos económicos, hay aspectos de seguridad, hay aspectos de salud, pero también hay un aspecto de empatía y de decir,
cuán iguales somos todos, cómo nos tratamos, con qué dignidad, por qué algunos tienen privilegios desde siempre y otros están siempre postergados, y sobre todo, por qué algunos reciben un trato que no es digno. Yo creo que yo termino la semana con esa reflexión, y por tanto, cuando uno tiene esa reflexión, también termino la semana con bastante mayor esperanza de que al entender, y estoy muy de acuerdo que se plantean muchas preguntas más que respuestas, pero al tratar de entender algunas de esas preguntas podemos cambiar el orden social que tenemos. Verónica, se dice que estábamos en un mundo en que nos hasteamos del individualismo, que eso es lo que viene a cambiar, pero tú trabajas en un área donde el individualismo quedó un poquito en el pasado, porque el reciclar, por ejemplo, es un acto muy poco individualista, es un acto en referencia al planeta y a otros también. Por lo tanto, tú a lo mejor estabas más adelantada en tu medio ambiente de trabajo con gente que tenía una conciencia distinta. Sí, para mí esta semana fue como de una intensidad emocional importante, a nivel como personal, dudas, a veces culpas también, desde cuál es nuestra situación de privilegio. Yo he sido tal vez más privilegiada que otros, en fin. Pero también ha sido una semana de un montón de reflexión, porque, claro, yo de repente, desde Triciclos, vemos que tenemos muy claro, ¿cierto?, el concepto de la sostenibilidad y que tiene sus 3 pilares. Uno de ellos, ¿cierto?, el ambiental, donde nosotros ponemos muchísimo foco, pero otro es el social. Y pasó que, bueno, el social como que reventó antes que el ambiental. Nosotros creíamos que tal vez iba a ser al revés. Y nos rodeamos de mucha gente que tiene esta concepción ya incorporada, ¿cierto? Entonces, para mí fue una jornada, o sea, una semana súper de reflexión, de entender de no estamos haciendo lo suficiente como empresa y ayudando a las empresas a que hagan lo suficiente en este tripete, digamos, de económico, social y ambiental. Y entonces fue primero medio de culpa, de dilema, y ahora le estoy viendo como un poquito la luz de ver cómo podríamos ayudar. Isabel, tú trabajas con la sustentabilidad, Ignacio con los alumnos, tú eres más estudiosa, eres más académica, estás en las encuestas, estás mirando ese tipo de cosas. ¿Por qué no lo vimos venir? ¿O lo vimos venir, nos hicimos los lesos, o pensamos que lo dejamos para mañana? Hay mucha gente que dice que lo vio venir, ¿eh? Eso quizá, sí, bueno. Además ha sido interesante. Yo creo que a mí mi mayor pregunta para el futuro, y yo creo que es un poco la respuesta por qué no lo vimos venir, es el rol que van a jugar los partidos políticos. Se ha hablado mucho de, por ejemplo, hoy día se inició estos, no sé cómo se van a llamar, pero entiendo algo diálogos, como cabildos, diálogos. No se participó, ¿cómo se llama? Entiendo que... Se llaman encuentros ciudadanos. Encuentros ciudadanos. Llamémosle encuentro ciudadano. Y que me parece muy bien que haya una instancia de participación y de reflexión, pero para mí la canalización de la agenda social y de otras demandas que se puedan poner tiene que ser a través del sistema de partidos políticos. La democracia representativa es con partidos. Y los partidos políticos son lo que sustentan. ¿Y cuál es el rol de los partidos políticos? Es ser exactamente los intermediadores entre la sociedad y la política. Es quienes deben capturar estas demandas y transformarlo en la discusión pública, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí tenemos que volver a una discusión que la dimos en el 2011, en que el Congreso desapareció de la discusión, y yo creo que hay que canalizar esto hacia la política y cómo se hacen cargo, y en eso el espectáculo que dieron el Parlamento esta semana fue... Ahora, no nos queda otra, no hay de otra, esto es con el Parlamento. Exacto, entonces... pero incluso si uno mira el ejemplo comparado, porque se ha citado bastante el caso de Francia, ¿no es cierto?, en que Macron, a raíz de los chalecos amarillos, también hizo cabildos, encuentros locales, pero es interesante que se hizo y participó mucha gente, pero luego esa reflexión se entregó al Congreso. Y en el Congreso se activó la discusión y las reformas que había que hacer y se hizo parte a los partidos. Parecido al sistema que organizó la presidenta Bachelet en su momento, que eran cabildos ciudadanos autoconvocados, que eran insumo para que después se hiciera un proyecto de ley. Que se mandó al Congreso. Y que se mandó al Congreso. Y ahí 5 días antes del término de la presidenta, ¿no es cierto? Pero yo creo que por qué no se vio venir en parte también es en qué están los partidos.
¿En qué estaban los políticos? En el rol tan fundamental que ellos tienen para el funcionamiento de la democracia representativa, y que yo creo que hay que volver la luz sobre eso, porque más allá de lo que pasa esta semana y estos meses, en el fondo es la base de la democracia hacia futuro. Y yo creo que hay que volver sobre la importancia de la democracia representativa. O sea, en ningún caso quiero decir que no tienen que haber marchas pacíficas, y que o sea, eso de todas maneras, y siempre las vamos a tener, y es parte de la democracia. Y al revés, hay que entender que las marchas son parte de una democracia que es sana. Y que es una manera de expresión. Pero cómo se canaliza eso es fundamental la política. ¿Y cómo se canaliza en ese estrato etario que son los estudiantes que también conocen allí? Porque ese ha sido el combustible de hace ya 10, 15 años, y ha sido siempre, la verdad, el combustible de movilización, que uno tiene que agradecerlo, porque sin Pingüinos, sin 2011, sin esto, tiene externalidades negativas muchas veces, como puede ser una destrucción de algo. Pero lo que queda en el sustrato es que hay cambios y cambios y cambios, y son los estudiantes los que nos mueven. Por lo tanto, conocerlos es un activo muy importante. Claro, antes de eso quiero mencionar los encuentros hoy día en que participé en La Moneda, cerca de 60 distintos actores desde el mundo gremial, empresarial, la academia, la sociedad civil, los sindicatos. Fue un diálogo muy interesante, de 8 o 10 personas en distintas mesas, respondiendo a la pregunta cómo recibimos esta semana, un poco lo que estamos conversando ahora, y cómo seguimos, cómo actuamos. Y yo creo que es muy interesante la discusión, uno se da cuenta de que muchas personas, un dirigente del mundo mapuche, una dirigente de asesoras del hogar, mostraban un poco su experiencia y la experiencia de las personas a las cuales ellos representan. Al interior de la universidad ha pasado lo mismo, hemos conversado, por supuesto, con los dirigentes estudiantiles, hemos conversado con los distintos decanos. Ahí vamos nosotros a abrir las puertas de la universidad a partir del lunes, pero no para hacer clases, sino que para entre lunes y miércoles tener espacios de diálogo, encuentro, compartir experiencias que se ha dado con la universidad cerrada esta semana por razones de seguridad y lo que ha ocurrido, pero se ha dado incluso fuera de la universidad, en donde se reúnen profesores de una facultad, profesores de un departamento, y toda la información que me han entregado y en todas las reuniones que yo he participado, la verdad es que lo que hacemos es dar la palabra para que cada uno se tome 3, 5 minutos y cuente lo que le ha ocurrido en lo personal, lo que le ha ocurrido en su casa, en su barrio, en su lugar. ¿Cambió la Universidad Católica? Por supuesto que sí, yo creo que... ¿Qué cambió? ¿Qué van a ver los alumnos cuando entren? Me imagino que eso es aplicable a otras universidades también. Por supuesto, yo creo que cambió Chile porque estamos con espacios de diálogo y de escucha más atentas. Y sobre ese diálogo tendremos que sacar nuevas conclusiones. Cambió la Universidad Católica porque, ya lo digo, la Universidad Católica se abre, pero se abre en una primera semana que es corta, organizarnos en encuentros de escucha. Ya tenemos algunos organizados para el día martes, para el día miércoles. Y obviamente que a partir de esos encuentros de escucha tienen que salir los temas principales de un nuevo orden social, de una nueva manera de tratarnos, de una manera distinta de valorar esto de la desigualdad, de cuáles son los aspectos principales de la desigualdad, que insisto, no solamente son económicos, sino que también son de trato, son de estatus, son de prestigio social, son de la manera en que podemos implementar una mayor transversalidad entre nosotros. Va a ser más difícil porque el cogobierno, el intento de la mayor horizontalidad todavía, las exigencias para mantener la reflexión... Que yo creo que eso, Matías, por supuesto que todas las cosas son difíciles, pero si entendemos que la participación, la escucha activa y el hecho de poder expresar las opiniones... Si cuando uno termina un diálogo de 2 horas con un grupo de 30 o 40 personas, al terminar siempre la primera frase es decir... Gracias por este encuentro en donde nos pudimos escuchar. Sí, claro. Yo diría que eso es lo que tradicionalmente ocurre cuando se reúnen personas a expresar sus opiniones. La Isabel Verónica decía que los partidos políticos, cómo van a poder transformar, ¿no es cierto?, las pulsiones, las decisiones, las inquietudes de la gente en políticas, y que los partidos políticos en que han estado, por qué no escucharon, que es una variable muy importante, pero... A veces nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos los ciudadanos porque somos nosotros los que elegimos a esos parlamentarios. Es decir, hay ciudadanos que siguen votando por un parlamentario que lo encuentran malo o no van a votar o les da lo mismo, hay un poco de responsabilidad, frivolidad. Entonces, miti-motas, no solo los políticos y los ciudadanos que elegimos a los políticos. ¿Cómo ves tú esa responsabilidad del ciudadano?
Bueno, yo creo que durante toda esta semana una cosa que sí permaneció como una mini certeza, tal vez dentro de todos los altos y bajos, es precisamente el qué hago yo como individuo, para precisamente hacer de esta sociedad una sociedad donde básicamente, en palabras muy burdas, estemos todos más contentos, digamos, o sea, hacerla más amigable. Y entonces ahí uno, como ciudadano, efectivamente yo creo que la participación a través de, bueno, el sistema que tenemos, te podrá gustar más o menos hoy, pero es el sistema y hay que ser activo en él. Yo sí creo que hay que ir a votar y elegir bien y informarse y buscar los canales de comunicación apropiados para informarse, y creo que ahí la tecnología juega un rol importantísimo para poder hoy día efectivamente saber quién es ese concejal que se está postulando para tu comuna, porque sinceramente no es fácil encontrar esa información. Pero también como empresa, o sea, hoy día yo creo que como empresa tenemos que incorporar precisamente el impacto que genera todo lo que hacemos, no solo con las métricas clásicas económicas del estado de resultados y si nos fue bien y la rentabilidad y si rentamos bien con respecto a un mercado que no necesariamente está jugando un juego limpio porque al final, y dejando de lado colusiones y cosas, sino que simplemente porque están hoy día operando bajo unas leyes que las leyes están todas atrasadas, o sea, respecto a lo que tiene que ver con el medio ambiente. O sea, lo que se necesita hoy es avanzar como 10 veces más rápido que lo que avanza una legislación. Entonces, como empresa, reflexionar y hacerte estas preguntas de decir, bueno, lo que estoy haciendo yo, mi modelo de negocio, ¿es realmente sostenible en el tiempo, dado el impacto que estoy generando, no solo ambiental, sino social? Entonces, yo creo que ahí es una reflexión que, independiente de si después la estructura política es una, de si la democracia, si no, si el presidente de turno, es algo que va a prevalecer de todas maneras. Isabel, tú que eres más estudiosa de la política, dos cosas. Primero, si tú estimas que se debe volver a una votación obligatoria. Pero lo otro, que surgió algo que yo no lo había visto del retorno a la democracia. Yo voté el 88, o sea, yo soy mayor que ustedes. ¿Alguna iniciativa, por menor que sea y por marginal que sea, de poner en duda el término de un mandato presidencial? Miramos a países cercanos como diciendo, pero estos tipos, ¿qué les pasa? Si la forma de cambiar un presidente es votando, y no me gusta este porque me gusta este otro. Pero empezó a aparecer una cosa de desestabilización más setentera, aparentemente. Yo no estuve. ¿Qué te pasa con esa gente que no respeta las normas de la democracia? ¿Alguna cosa bien yo personalmente me parece bien tóxico eso, que empecemos a poner en duda nuestras instituciones? De lo del debate sobre voto voluntario y voto obligatorio, yo creo que sí, que es el momento de repensarlo. Hay pocos ejemplos a nivel comparado que han vuelto al voto obligatorio. Australia es uno. No sé si Suiza, pero Australia sí estoy segura de que tuvo voto obligatorio, luego pasó al voto voluntario y volvió al voto obligatorio. Y son pocos, pero bueno, hay que mirarlo y yo creo que sí, que de todas maneras... ¿La mayoría del mundo es obligatorio? El presidente Lagos, en el CEP, hace varios años presentando un libro, el 2016 o 17, dijo que él se arrepentía y que promovía el voto obligatorio y que había que volver. Y yo creo que hay varios políticos hoy día, ¿no es cierto?, sí, en esa misma discusión. Y sobre el tema de la renuncia o la acusación constitucional, yo creo que ahí lo estaba escrito hoy día en el diario Francisco Covarrubias, pero hay otros analistas políticos que también lo han dicho, ¿no es cierto? Hay una demostración de ciertos partidos de que al final uno no sabe cuán comprometidos están con el sistema democrático y con la institucionalidad tan fundamental, ¿no es cierto? O sea, Javier Parada creo yo que fue muy valiente en decirlo en el Frente Amplio, y era decir, en el fondo, los presidentes asumen y terminan su mandato, y esa es la institucionalidad que los rige. Y yo creo que ahí, además, lo que hay que pensar es que, por ejemplo, esta discusión que se dio en la semana sobre una acusación constitucional, ¿qué es lo que se va a ver respecto del ciudadano, ¿no es cierto? Se va a ver un Congreso preocupado de una pelea política inentendible, porque las acusaciones constitucionales son procesalmente además complejas. Hay una comisión, hay una cuestión previa, se vota, no se vota. Es muy difícil de dilucidar. Cuando lo que uno ve en la marcha ayer, ¿no es cierto?, eran pensiones, el sistema de salud, cosas bien concretas. Entonces,
traspasar esto a un Congreso que esté preocupado de la ganancia política y quién lleva la responsabilidad. No digo que el gobierno, o sea, obviamente un gobierno tiene la responsabilidad política, pero me parece que lo que los chilenos, y así además lo muestran las encuestas, ¿no es cierto? Los chilenos lo que más prefieren son a sus políticos trabajando y poniéndose de acuerdo. Entonces, políticamente además, creo que no redituaría en nada seguir un camino tan poco institucional como ese. ¿Ustedes vieron esto que dice Isabel de que hay pocos partidos eventualmente, o no todos los partidos? No, yo solo digo algunos. O sea, yo creo que la mayoría... No todos, porque haya partidos, que haya personas que estén disponibles en siquiera evaluar una salida que no esté establecida dentro de nuestro marco institucional, es decir, que queramos saltarnos la fila, que queremos hacer un atajo porque no me gusta este presidente, que eso es hiperlegítimo. De levantar un cartel fuera de Piñera es hiperlegítimo, como una expresión, pero no como una decisión política real, porque eso no está dentro de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué les parece a ustedes eso? A mí me parece que eso es muy irresponsable. Yo creo que en toda situación de crisis lo que hay que hacer es poner toda la voluntad de trabajo para salir de esa crisis. Se pueden tener las legítimas diferencias políticas, pero aquí estamos frente a un tema mayor, digamos. Y el tema mayor es que ha habido, se ha llamado un terremoto social, se ha llamado la principal crisis desde el retorno a la democracia. Pongamos el nombre que le pongamos, nos damos cuenta que tener a 1,5 millones de personas en la calle manifestando un malestar importante social es una crisis y es momento para ponerse detrás del presidente o presidenta que esté en el cargo y decir, bueno, ¿cómo colaboro yo? Desde la universidad, desde el sector civil, desde los centros de estudio, desde los partidos políticos, cada uno manteniendo sus ideas y su aporte. Pero me parece que es extremadamente mezquino comenzar a poner temas que desestabilicen un orden institucionalmente acordado. Y es muy peligroso además. Solamente quiero aclarar, don Matías, que yo soy mayor que usted, así que yo soy el mayor de esta mesa. Me podría haber quedado callado, pero encontré que no era lógico. A mí básicamente me parece poco práctico. O sea, yo entiendo el origen. Y siéndote súper honesto, o sea, si alguien hiciera mal el trabajo, también hay derecho a cuestionarlo y me imagino que yo, sin ser una experta jurista, pero entiendo que podrían haber caminos, pero me parece la cosa menos práctica en este minuto, porque lo que quieres es resolver problemas y para eso necesitas un mínimo de infraestructura. Voy a apelar yo sé que tú eres ingeniera civil industrial, entonces es más práctica la cabeza de la Verónica, pero yo creo que esta manifestación que hemos visto no es del todo práctica. Es también ¿cómo decirlo? Es muy emocional. Es una muy buena mezcla de cosas. Entonces, ¿será bueno mirarlo solo con la práctica? Y parte de la marcha, siento yo, es que dicen los tecnócratas, que es una cosa peyorativa que me carga, pero los técnicos, los expertos, han abusado, entre comillas, de su conocimiento. Porque mira, todo esto, ¿de dónde parte? De una mesa técnica de 3 personas, donde no hay políticos, sino que técnicos fundados en cifras, y suben cambian y alzan el precio del metro, ¿no? Y quizás a ese grupo de técnicos le faltó una mirada más política, un olfato de momento. Entonces, ¿será bueno mirarlo todo de la práctica? No, desde luego que no. Pero sí, si lo que quieres es resolver ciertos asuntos, creo que tienen una connotación que no solo es práctica, sí creo que necesitáis un mínimo de estabilidad. Y de repente en una de esas sí cuestionarte de, oye, ya, y se adelantarán elecciones. No sé, tampoco quiero poner temas polémicos sobre la mesa, pero sí creo, o sea, yo creo que es válido el cuestionar. Yo creo que es válido el que no simplemente porque algo está ahí y hay un manual que dice que esto tiene que ser así, lo hagamos así. Me parece muy válido el cuestionamiento y nos hace muy responsables también de decir, oye, es nuestra responsabilidad cuestionar lo que está pasando. Ahora también es nuestra responsabilidad entender o tratar de entender cuál es el mejor camino. Y yo creo que abrazando lo que no es práctico y lo que es político, para poder ponerlo en marcha, necesitamos un mínimo de estabilidad, como por lo menos en este año, en los próximos meses, en fin. O sea, creo que mezclaríamos demasiadas cosas. ¿Qué le pasó a cada uno de los 3 para terminar cuando vieron, aquí nuevamente las generaciones es bien distinta, ¿no? A ustedes no tenían fantasmas, nosotros probablemente sí. Cuando vieron a militares resguardando el orden público en las calles de Chile. Ignacio, quizás nosotros somos mayores. ¿Qué te pasó a ti?
Bueno, obviamente... Son militares que están en el uso de facultades legales, constitucionales, eso está, démoslo por descontado, no es una ilegalidad. Pero estoy hablando desde el impacto. Bueno, en el 11 de septiembre del año 73 yo tenía 12 años, por lo tanto mi adolescencia la viví en los primeros años de la dictadura. Y es evidente que entre el 73 y el 90, durante esos 17 años, vivimos muchas situaciones así, vivimos años muy largos de toque y queda. Y entonces es un recuerdo amargo, muy triste, doloroso. ¿Se te vino a la cabeza el fantasma? Por supuesto, o sea, cuando uno ve tanquetas o militares en la Plaza Italia, a plena luz del día, eso no lo había visto en todos esos años. Entonces, yo creo que todos los que recordamos esa fecha tenemos ese dolor, tenemos ese temor también. Por eso también uno veía con terror cuando algunos estudiantes o algunos jóvenes, digamos, cuestionaban o incluso atacaban verbalmente, desafiaban a militares con armas, porque uno decía, pero por favor no hagan eso porque eso... Nosotros sabemos lo que pasa, lo que pero puede por pasar. suerte... Por suerte, en la gran mayoría hemos conocido, quiero decir, hemos conocido algunos casos de inaceptables de abuso que están en la justicia y que tienen que ser investigados. Pero a la pregunta, obviamente que los que vivimos esa época, ese recuerdo es muy duro. Oye, un segundo voy a preguntarle a ustedes, pero cuando Evelyn Matei dijo que necesitábamos menos ministros de la Católica, más de la Chile, o menos de... Yo creo que no, de la Católica y de la Chile, ¿no es cierto? Sí. Claro. Pero, ¿qué sintió usted? Bueno, sentí que la Católica y la Chile estábamos unidos después de muchos años en una clase. Así que gracias a Evelyn Matei. Se la sacó bien, bien. Verónica, a ustedes que son nueva generación, ¿les pasó algo en ver a militares saliendo a resguardar el orden público, tanquetas en la Plaza Italia? A mí me dio miedo, sí. Yo me acuerdo de haber paseado con mi hija chica y a mí me pasa que siento que con un arma estás tan cerca de un desastre que me dio miedo, porque al final somos todos seres humanos, pues, ¿cachai? Entonces puede quedar la escoba, creo yo. A mí esa fue mi impresión como Salavero sin mucho más. No me trajo demasiados fantasmas, no porque sea tan joven, porque viví esa época, pero era muy chica. Me trae evidentemente lo que me hizo mucho reflexionar fue cómo habría estado yo viviendo esa otra época en la que yo hoy analizo desde el hoy. Porque claro, cuando lo estás viviendo es tan diferente, ¿cierto? ¿Tuviste alguna empatía con el presidente que tuvo que tomar esta medida, que seguramente a él también se le vinieron los fantasmas, porque él no era partidario de la dictadura, y tuvo que tomar una decisión difícil que sabía que tenía costos, eventuales costos muy graves, como que militares o carabineros que dispararan fuera de... O sea, que se excedieran en el uso de sus facultades? ¿Tuviste esa capacidad de empatía con el presidente en un momento o fuiste más bien crítica? Yo creo que en ese momento fui crítica. Sí. A pesar de que te reconozco que cuando uno ve todo lo que estaba pasando, eso que es la parte más violenta que se mostraba también, te generaba y entiendo que había que tomar medidas. Pero tampoco no tengo la información de cuáles eran las medidas que tenía, el abanico de opciones que habían, ¿cierto? A mí me parecía personalmente que era tal vez un poco extremo. ¿Isabel, a ti? Yo pensé que era algo que nunca iba a ver. Pero hay una cosa que me llamó la atención, y desde lo que yo estudio, ¿no es cierto?, que son las instituciones. No sé si vieron, pero habían varias imágenes en que le gritaban devuelvan la plata a los militares o a los carabineros. Y yo creo que, desde lo que yo estudio, es una reflexión muy gráfica de los problemas, por ejemplo, de la corrupción. O sea, la falta de legitimidad de los carabineros y de los militares en esta situación se hizo patente y los efectos que tuvo, lo que llamamos el Pacogate, el Milicogate, Operación Huracán, fue demasiado evidente durante estos días. Eso por un lado, y yo creo que lo otro es los casos de violación a los derechos humanos que se han conocido durante estos días, llaman nuevamente a la importancia del control civil
sobre estas instituciones. O sea, reforzarlo más aún. Que es una discusión que se abrió el año pasado, ¿no es cierto?, un poco, que luego como que se olvidó la discusión sobre reforma carabinero, la importancia del control civil, qué está pasando, capacitaciones de derechos humanos. Yo creo que el Instituto de Derechos Humanos, la Subsecretaría, los tribunales de justicia, el Ministerio Público han hecho una excelente labor en tratar de estar lo más presente posible y de hacer las denuncias, pero obviamente hemos conocido casos muy dramáticos. La diferencia es que antiguamente se denunciaban violaciones de los derechos humanos, se hacían recursos de amparo y la justicia miraba al techo. Claro. Hoy día se hizo una acusación o se pidió un recurso de amparo por una acusación de violación de los derechos humanos y se apersonaron 2 jueces en el mismo día. Y determinaron que tenemos un instituto, te hicimos un llamado a las organizaciones internacionales, hay una subsecretaría. O sea, mirar la mitad del vaso lleno de que las instituciones funcionan, o sea, que alguien se ríe y cree que este país no funciona nada. Sin menospreciar y en ningún caso disminuir las violaciones a los derechos humanos, no, pero pucha, que hemos cambiado de la dictadura hasta ahora, al menos en estos términos, por suerte. Isabel, Verónica, Ignacio, muchísimas gracias a los 3 por estar aquí compartiendo sus experiencias y sus miradas a una semana tan compleja y vamos a seguir haciendo diálogos aquí en el canal público. Que les vaya muy bien a los 3. Buenas noches. Vamos a revisar la siguiente nota que tiene que ver con nuestro siguiente panel y lo que el presidente dijo en la mañana. Cambio de gabinete total, parcial, no sé, están todos renunciados. No quiere decir que todos ya hayan salido con su cajita y con las fotos familiares de su gabinete, porque en una de esas algunos se quedan allí, otros la cambian a la oficina del lado. No lo sabemos, pero ¿qué implicancias tiene eso? A la vuelta de esta nota vamos a conversar con un panel más político de lo que ocurre en las próximas horas. He pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición. Llegó el anuncio y en él fueron involucrados todos los ministros del gabinete. La decisión política exigida incluso desde el propio oficialismo. Secretarios de Estado que este sábado debieron poner sus cargos a disposición, pavimentando el camino al tercer ajuste del equipo ministerial del gobierno. Siempre voy a estar disponible para asumir tareas en cualquier lugar en donde se me requiera. En esta nueva etapa todos tenemos que adaptarnos y creo que el presidente debe tener todo el respaldo para conformar el equipo de la forma que él más estime conveniente. Cambio de rostros anunciado por La Moneda tras la crisis desatada. Fue la calle, diversos analistas y miembros de todos los partidos los que propusieron o exigieron una señal de nuevos aires. Yo creo que lo primero tenemos que hacer una mea culpa todos, ¿sabes? Estamos siempre disponibles para esto, los que llegamos al gobierno estos cargos venimos a servir, venimos a tratar de hacer las cosas mejor para Chile y él es el mandatado a ver cómo puede armar mejores equipos para él. Y creemos que el presidente es quien tiene que liderar eso en un espíritu de unidad para crear una forma distinta, una nueva normalidad con todos. He sido profesor universitario, senador, he sido ministro. ¿Qué voy a hacer el día de mañana? No sé. Sí sé que voy a ser un servidor público. Llamado directo que, según reconocen en el mundo político, es fundamental para que los entrantes secretarios de Estado desde La Moneda puedan hacerle frente al nuevo Chile. Ojalá haya en este nuevo gabinete diversidad social, que hayan personas no solo de las universidades tradicionales y más de Santiago, sino también de distintas universidades, de regiones, gente joven. Es necesario, pero no suficiente. Es decir, las caras nuevas tienen que venir con políticas nuevas. Creo que es importante esperar quienes van a ingresar al gabinete, que ojalá efectivamente este cambio de gabinete dé cuenta de un cambio de agenda, de un cambio de estilo, de ponerse más en los zapatos de la gente. Aquellos que vayan asumiendo nuevas responsabilidades correspondan también a una generación de políticos jóvenes con nuevas ideas. Y la pregunta que resuena ahora es la magnitud del ajuste. ¿Cuántos y quiénes serán los nuevos ministros? Definición que está en manos del presidente de la República, aunque las opiniones vienen incluso desde Chile Vamos, donde se propone una cirugía mayor. Estoy absolutamente de acuerdo de que el presidente le haya pedido la renuncia a todos los ministros y ojalá haga un cambio grande de 8, 10 ministros, caras nuevas. Asumir que tiene que venir cambios profundos, no pueden ser cambios de silla musical. Carla Rubilar tiene piso político para asumir una cartera, ¿no? Tremenda, sería una tremenda ministra de Estado. Yo personalmente creo que nadie se puede restar en un momento de crisis, eso es tal cual. Pero si me preguntan a mí, lo digo de verdad, con convicción, me encantaría quedarme a reconstruir mi ciudad.
Nombres que han sido analizados desde que estalló la crisis y que según algunos podría contemplar figuras políticas de distintos sectores para conformar un gabinete de unidad nacional, algo que no agrada en la centroizquierda. Si algún militante de un partido de la oposición entra al gobierno, tendrá que renunciar a su militancia. Si algún militante de un partido de la oposición entra al gobierno y no renuncia a su militancia, quiere decir que ese partido se pasó al gobierno. Un gabinete de unidad nacional es un desprestigio para Piñera, es salir a decir, bueno, la agenda que tenía se me vino al tacho de la basura. Sí, le puedo asegurar es que ningún demócrata cristiano se va a sumar a este gabinete porque somos un partido de oposición. Ajuste ministerial que no calma las aguas de la oposición, donde insisten que se podría acusar constitucionalmente a Andrés Chadwick, incluso si fuera uno de los ministros que sale del gabinete. La Constitución permite exigir estas responsabilidades constitucionales e incluso después de su cese o destitución, hasta 6 meses después de su destitución. Acá no nos vamos a quedar tranquilos ni de brazos cruzados solamente porque salgan un par de ministros. Van a haber exigencia de responsabilidades políticas independiente de quienes salgan y vamos a seguir insistiendo en una agenda de transformaciones estructurales de fondo. Discusión de la oposición que estará marcada por el ajuste o cambio de gabinete que se va a realizar en las próximas horas y que busca darle un nuevo aire a la moneda tras sus horas más complejas. Ya estamos hablando, ¿eh? Estos son los invitados que tenemos en el segundo panel, Vivian Blalot. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Jimena Rincón, gracias por estar aquí también. Bueno, José Sandón, gracias por estar aquí. Buenas. Sábado en la noche, se agradece, pero además creo que la gente lo agradece porque quiere estar todavía dándole vuelta. Hoy día y volvía a acompañarlo. Está muy bien. Guillermo Ramírez, diputado UDI, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Vivian Blalot, sigamos la conversación que estábamos teniendo. No ganaron la elección, estaba hablando Gabriel Boric. Dice que hay que hacer los cambios. Eso era en off. No, pero si la tele no existe la tele el on y el off. La vida es toda en on. Bueno, a propósito de lo que yo estaba diciendo. Que Gabriel Boric dice que no basta con un cambio de gabinete, que vienen cambios que exigir, vamos a exigir cambios más profundos y esto. Y tú decías, pero si no han ganado las elecciones. A ver. No, yo creo que en primer lugar uno tiene que entender que el problema que tenemos por delante no se va a arreglar con cambios de gabinete. Yo estuve varias veces en algún gobierno, me echaron varias veces y nada cambiaba cuando yo me iba y ponían a otro. Las cosas seguían más o menos igual. El problema de hoy día no es quién es ministro y quién no. El problema de hoy día es cómo nos organizamos para trabajar de otra manera. Pero eso pasa. Yo creo que hoy día, más que nunca, sí es importante un cambio de gabinete y grande, porque es súper triste, ¿no es cierto?, ver lo que ha pasado. Cómo gente se aprovechó, destruyó, pero tenemos una oportunidad que no habíamos tenido nunca, que es que quedamos todos expuestos, la élite, los políticos, los empresarios, todos, para hacer los cambios que realmente a nadie nunca se había atrevido a hacerlo. Y para eso se necesitan ministros, alguien tiene que conducir esto. Y yo creo que el presidente se ha atrasado, tiene que hacerlo ya y tiene que ser grande. Grande en el sentido que él muestra que va a empatizar, porque tenemos un problema de credibilidad. Claramente, y si nosotros no buscamos gente que la gente le crea, en todos los procesos sociales, uno lo ve como alcalde, yo lo veía, si tú quieres, no sé, tener una ciudad limpia y la gente no te cree a ti, tú no podés convencer a toda la gente que... Y como yo veo que en esta discusión hemos puesto mucho el fuerte en la estructura, en las leyes, y yo creo que es un error, son importantes. La Constitución, todo lo que quiera, pero también el cambio que vamos a tener que hacer nosotros, todos los chilenos. O sea, no sacamos nada si nosotros no asumimos que tenemos una responsabilidad colectiva hacia los que están cerca a nosotros, de pagar mejor, de preocuparnos, y ahí la cosa cambia. Así que el cambio de gabinete, por esta vez, va a ser demasiado importante. ¿Puedo agregar algo? Porque, para ponerlo en contexto. Eso. O sea, yo creo que sí, que un presidente necesita tener un equipo que le ayude y que lo apoye en ir en la dirección correcta, sobre todo en un momento crítico como el de ahora. Pero este cambio que tiene que hacer Chile no lo va a hacer el gobierno, ni lo van a hacer los ministros. Tenemos que hacerlos todos. Sino que lo tienen que hacer los políticos que no están en el gobierno, las empresas, las personas de la calle, las organizaciones sociales. Y lo más importante en este momento no es discutir, a mi juicio, quién va a ser ministro y quién no va a ser ministro. Lo que deberíamos estar pensando todos, cómo nos vamos a articular todas esas fuerzas
para poder trabajar en pos en un sentido común. Un poco la foto de anoche, ¿no? En la Plaza Italia, Guillermo, de que se veía bastante, Ya, pero el punto, para terminar la idea, perdone, el punto era que alguien tiene que liderar esto. Y por eso que es tan importante que esas personas que entren a liderar, la gente les crea. Está claro que tiene que ser el presidente. No son cosas contradictorias. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Vivian respecto, y también el Cote, el senador Osandón. El Cote. Está bien. Acá, en el fondo diciendo, porque lo que ellos han dicho es, aquí cada uno tiene que poner de su parte, no se arregla solamente con los ministros o el gobierno. Tú decías de que también el mundo empresarial y la gente que ha tenido algún tipo de privilegio. Pero ¿sabes qué? Cuando uno está comprometido con una causa, uno está dispuesto a asumir costos por esa causa. Si tú estás comprometido con tu pega, por ejemplo, un profesor, si tú estás comprometido con tu familia, tú estás dispuesto a asumir muchos costos por tu familia o por tu pega. Al final el compromiso tiene que llevar a eso, a demostrar de que tú estás dispuesto a dar pasos que te duelen. Y el presidente está haciendo esa parte de la pega. Cuando él hace un anuncio, por ejemplo, dice, ¿saben qué? Vamos a subir los impuestos. Todo Chile sabe que para la centro-derecha subir los impuestos es un tema complejo. Porque de acuerdo a lo que nosotros pensamos, eso puede frenar la economía, puede frenar la inversión. Hay un tema ahí, ideológico si tú quieres. Pero él dice, ¿sabes qué? Nos duele, lo vamos a proponer igual porque yo me estoy tomando esto en serio. El tema del cambio de gabinete por eso es necesario. No porque Juanito, Pepito o Pepita lo hayan hecho bien o mal. No se trata de hacer el análisis específico de cada uno de los ministros. De lo que se trata es del presidente dando una señal. ¿Y qué señal que da hoy día? Dice, todos los ministros a su cargo de disposición. Es lo que está haciendo, y lo que está diciendo es, yo estoy dispuesto a tomar medidas que me duelen, porque quiero demostrarle a los chilenos de que yo estoy comprometido con esta nueva causa a la cual nos están empujando. Y yo creo que ese ejemplo que está dando el presidente lo deberíamos tomar también en el Congreso, donde todavía no he visto muchos gestos, lo debería tomar en el mundo empresarial, donde he visto a algunos, a otros los veo bien callados, y en fin, creo que esto es algo que tiene que empezar a contagiarse. Jimena. Mira, yo creo que hay momentos de signos. El cambio de un gabinete es, sin lugar a duda, un momento de signos a la ciudadanía. Pero si esos signos no van acompañados de reales transformaciones, reales modificaciones de agenda, de recoger lo que la ciudadanía está diciendo en las distintas movilizaciones a lo largo de todo el país, porque no es solo la foto de Santiago y en la metropolitana, sino que también de cada una de las que se repitió en muchos rincones de Chile. La foto de San Antonio, no sé si la vieron, era impresionante. La verdad es que esto va a quedar un poquitito en solo el signo. Y lo digo porque el presidente habló hace unos días atrás, dijo que pedía perdón, tremenda frase en un presidente de la República, hizo un cambio de tono, dijo que iba a haber modificaciones inmediatas, como el tema de pensiones. Hasta el día de hoy no entra una ley especial para el Pilar Solidario, sino que entró una indicación el día de ayer, yo ya la estudié, la verdad es que deja mucho que desear. Ayer ustedes en la Cámara discutían el seguro catastrófico, y uno dice, ¿cómo tanto error junto? ¿Cómo un ministro le dice a los de la comisión que no va a hacer más cambios y por lo tanto van a continuar los bingos? Porque ese seguro catastrófico lo que hace es decirle a todas las personas, incluidas las más pobres, sabe que usted sí o sí va a tener que pagar un deducible de 1,5 millones. Pero no se preocupe, porque si es pobre, si no tiene ingreso, le vamos a prestar. ¿Cómo va a pagar? Y ahí uno dice, o sea, no se está entendiendo nada. Y los signos son importantes, el cambio de gabinete, para que no tengamos ministros que nos mandan a comprar flores, que nos piden que recemos o que nos dicen, ¿sabe qué? Levántese más temprano para pagar menos. Lo han hecho mal. Han llevado al gobierno a una situación crítica. Y es importante el cambio de gabinete. Pero si no viene acompañado este cambio de gabinete de políticas que apunten a un aumento de las pensiones en el Pilar Solidario, a modificaciones administrativas en materia de pensiones mientras estudiamos las transformaciones profundas, si no vemos bien qué pasa con el salario mínimo. Aquí los empresarios, lo dice Vivian muy bien, han reaccionado, han empezado a reaccionar. Este no es un cambio que pueda hacer el presidente solo, que nos puedan trasladar al Parlamento a nosotros solos, sino que es un cambio de todos, por sentarnos a dialogar, por ir cuando nos invitan, por poner los puntos sobre las IES y decir no estamos de acuerdo, vamos por algo que tenga sentido. Y obviamente desde el mundo privado hay que hacer más que gestos, hay que entender que los abusos en la banca, en las empresas reguladas, en distintos sectores no dan para más y todos tenemos que ser parte de esta transformación que es casi ¿Los cultural. parlamentarios cometen abusos también? Porque la gente acusa muchos abusos. Muchos abusos podemos cometer y también muchos errores y torpezas. No, errores sí, eso y tenemos que humano. cambiar, pero tenemos que cuidarnos también de aquello. Privilegios. Yo creo que, ¿sabes qué? Tú cometes abuso cuando eres autoridad, cuando eres representante de la ciudadanía, al no ser capaz de golpear la mesa y decir que no estás de acuerdo. Hace unos días atrás, la verdad es que varios días atrás, el 14 de septiembre,
yo dije que yo estaba dispuesta a la idea de legislar en tributaria, sí y solo sí. Veíamos el tema de pensiones, veíamos el tema de agua, veíamos el tema de transporte, veíamos el tema de vivienda. Mira, muchos colegas se enojaron conmigo. Y yo les dije, pero perdón, si tenemos que poner los temas urgentes encima de la mesa. Y creo que cometemos abuso cuando no ejercemos nuestro rol y representamos debidamente a la gente. Pero ¿sabes María José Sandón, sí, va a contestar, pero quiero agregarle un input, porque el presidente de la República, según todos los ministros, cuando uno me toca entrevistarlos, y muchos de ellos hablan, ministros y ministras, dicen, el problema de este presidente, que tiene muchas cosas buenas, porque es muy enterado de todos los temas, los detalles, los conoce, pero da poco espacio a los ministros, ¿no es cierto? Les da poca manija de que ellos se liberen, que florezcan, palabras del mismo. Entonces, cambiar al gabinete, más allá de la señal, Guillermo, si no vamos a tener ministros empoderados en su área y que vuelen, dado este liderazgo que es el del presidente, no se va a cambiar, esa es su forma de ser. ¿Cómo lo ves tú? ¿No será muy de la fachada nomás un cambio? Y es cierto. Es cierto eso te dicen todos los ministros. No, es cierto lo que tú dices, pero yo creo que esta crisis no es una marcha. Chile cambió. Esto es como el 11 de septiembre en Estados Unidos, este otro país. Y aunque se enojen, si no reacciona, se va a tener que ir, porque la gente va a parar este país. Por lo tanto, todos tenemos que... Mira, ¿Qué quiere decir que se va a tener que ir? O sea, este país se va a parar si nosotros no somos capaces de hacer los cambios que la gente está viendo. Se va a parar. No va a dejar gobernar al que sea, a nosotros ni a nadie. Entonces, es cierto. Y eso está en juego hoy día, está en juego la democracia. Y por eso que tenemos que sentarnos y ser súper generosos también en asumir. Porque yo les voy a decir algo, mira... la ley de pesca. Para la campaña anterior se hablaba de la ley de pesca, las 7 familias, todo. Pero todavía no sale la ley de pesca y no sale solo por la gente derecha. Puras trampitas por aquí y por ahí, pero nadie. Las tarjetas de crédito, o sea, cualquier cantidad de cosas, porque el lobby que existe. Tú hablabas de las empresas reguladas, ponte tú. Pero si las empresas reguladas le daban a fundaciones de políticos de distintos colores políticos 5 o 6 millones todos los meses, ¿y por qué se las daban? Bueno, eso, que es responsabilidad de todos... ¿Eso sigue? No sigue, pero resulta que este es el resultado. Si en el fondo la gente se cansó. Mira, ¿cuál fue la confusión del gobierno al principio? Una opinión, es súper fácil ser general después de la guerra, quiero tratar de no equivocarme, pero aquí hay un tema de orden público y aquí hay un tema de paz social. Y el gobierno los 2 primeros días creía que era de orden público. Y además vendieron la pomada por todos lados, que estaba poco menos que Maduro en las estaciones quemando. No es así. No fueron los venezolanos los que quemaron las estaciones, por lo menos de Puente Alto y de la Florida. ¿Y quiénes son? ¿Usted sabe quiénes son? Mira, especialmente no sé las personas, pero está bastante identificada la línea, que son anarcos, jóvenes. Si las estaciones las abandonaron, pues. Si con 5 personas con bombos molotov quemadas las estaciones. Si el tema es otro, es que se confundió en no entender que la gente está molesta y que estaba protestando por algo que es cierto, pues. Si tú te das cuenta, mira... Nosotros como políticos, cosas que ahora que nos pegaron el chachazo nos estamos dando cuenta. Me acuerdo, porque tengo el dato, el último año de la presidenta Bachelet, que ha pasado lo mismo en este gobierno, murieron 26.500 personas en lista de espera. Y el ministerio reconoció que habían muerto 6.500 personas por no haber sido atendidos. 6.500 personas. O sea, cuando la gente se empieza a dar cuenta que a lo mejor tu mamá puede estar viva, podría haber estado viva, porque el sistema no funcionó, o que la Universidad Católica, la que estaba don Ignacio recién, hizo un estudio que dice que 2 de cada 3 mujeres que mueren de cáncer mamario en Chile deberían estar vivas. Y de esas 2, el 80% viene del sistema público. Y te juro que en el Mercurio salieron un parrafito de este porte, 26.500 personas muertas. Entonces, cuando tú empezás a dar cuenta que si hay casi 3 millones de jubilados y 1.800.000 recibe aporte del Estado, o sea, tienen pensiones indignas, y seguimos discutiendo... Bueno, o arreglamos eso, nos van a quemar a todos en la casa. Bien, un segundo, es que Guillermo estaba ahí... No, lo que pasa es que han habido aquí 2 comentarios de los 2 senadores que yo quisiera matizar algunas cosas. Primero, un detalle. Cote, tú estabas hablando recién de que esto era un problema de paz social, no de orden público. Yo creo que son las 2. Yo dije que habían 2 problemas. Está perfecto, estamos de acuerdo. Y que partió enfocándolo solo en uno. Claro, y ahí se equivocaron. Escuchémonos qué es lo que nos falta. Sí. ¿Comparte esa crítica? Entendí mal. ¿Comparte esa crítica, Guillermo? No, yo creo... ¿Que el gobierno se enfocó solo en el orden público? Es que, perdón, uno no puede sino enfocarse primero en el tema de orden público. O sea, la primera obligación de un gobierno es mantener el orden público. Porque ¿sabes qué pasa? Uno sabe que al final el gobierno lo que tiene es el monopolio de la fuerza. Si tú no controlas el orden público, finalmente lo que vamos a tener teniendo es en la calle
los chalecos amarillos antes y más violentos defendiéndose y teniendo un verdadero caos. Entonces, tú tienes la obligación siempre de primero resguardar el orden público. Que se pueden hacer las dos cosas a la vez, por supuesto. ¿Se están haciendo hoy día? Sí. Al principio se puso a hacer el orden público, sí. Pero bueno, es lo que había que hacer en ese minuto. Sí, estamos hablando de que quemaron 22 estaciones de metro. No estamos hablando de una pequeña revuelta en algún lugar. Más los saqueos y qué sé yo. Respecto a lo que decía Jimena. Jimena decía, mira, yo para aprobar la reforma tributaria exigía estas 7 cosas. La idea de legislar. Está bien, el presidente Piñera va a subir las pensiones en un 20%, no es suficiente. Son 4.000 millones de dólares, el proyecto más caro en la historia de Chile, mucho más caro que la gratuidad de la presidenta Bachelet. Y uno dice, bueno, pero hace 2 años eran gobierno, hace 5 tú eras ministra. Entonces, de repente les baja con que... Es que de repente les baja con que todo es insuficiente. Estamos todos Entonces, de repente, a mí me gustaría que la oposición tuviera una actitud distinta, que es la actitud de decir, ¿sabes qué? Vamos o no bien encaminados. Se puede hacer más, pero esto andar exigiendo sobre la mesa cosas que nunca han exigido, cosas que no sabemos si se pueden financiar, eso es un abuso. O sea, cuando tú dices el abuso es no golpear la mesa y decir que esto está mal, yo creo que el abuso es finalmente generar expectativas que no se pueden cumplir. No. Porque cuando uno alimenta expectativas que no se pueden cumplir, pasa lo que está ocurriendo en la calle. ¿Sabes qué? Cuando uno habla hoy día con los empresarios, ¿ya? Y creo que es importante que se diga, ellos dicen, esto está en un momento crítico y probablemente nos va a costar muchos años salir adelante, pero tenemos que hacer las modificaciones radicales, aunque cueste un porcentaje importante de lo que hemos ganado o de lo que vayamos a poder ganar. Lógico. Y nos vamos a recuperar mucho tiempo. Pero decir, ustedes fueron gobierno, es no seguir entendiendo nada de nada. Si aquí todos tenemos que hacer el mea culpa. Porque cuando éramos gobierno nos criticaban... Tú estás condicionando tus votos. Entonces, con esa lógica no vamos a avanzar en nada. No, cuidado. Yo estoy diciéndole al país y al presidente, hay temas urgentes que tenemos que abordar. Tú acabas de decir, 1 millón de personas. Estoy dispuesta a aprobar la idea de legislar si es que... Obvio, entonces, oye, esas cosas no se pueden hacer, no vamos a 1 millón avanzar. de personas sin agua potable en Chile. Está 1 bien, millón. conversémoslo. ¿Tú crees Pero que poner la pistola sobre la mesa no es la forma de conversar. Es poner condiciones políticas que tienen que ver con la representación. ¿Qué pasa con la ley de presupuesto? Ni un peso más. Y lo sabe Cote porque lo hemos conversado para agua potable. Discutamos cada tema en su mérito. Mira, yo voy a aprovechar... No, yo no soy oposición. Yo, después que salí del último cargo público que tuve, decidí que me iba a privatizar en el sentido de que yo no me comprometo con ninguna ideología, con ningún grupo, sino que pienso lo que yo pienso nomás. Ya. Okay. No estás en la oposición. No estoy ni en la oposición, ni en el gobierno, en ninguna parte. Yo estoy trabajando en el sector privado, estoy trabajando en cosas no remuneradas y estoy feliz siendo una persona de pensamiento libre. Pero por eso mismo, aprovechando que no estoy en ningún lado, que es la verdad, yo creo que a los chilenos si hay algo que les aterra a algunos y probablemente que otros odian, son, primero, que nos sentemos a conversar y en vez de conversar del fondo del asunto, de lo que tenemos que hacer, ver a los políticos diciendo, yo te doy eso, pero tú me tienes que dar a cambio esto otro. Que está muy relacionado, o sea, era lo que empezamos a ver cuando partimos, ¿verdad? Sí. Que está muy relacionado a decir, mira, yo estoy dispuesta a conversar contigo, entonces sentémonos aquí, pero yo vengo con mi atadito de peticiones que ya traía desde hace 20 años en el bolsillo y saca el tuyo y entonces empezamos a barajar. Transar. El problema es que eso no se puede hacer. O sea, la gente no quiere que se haga eso. Entonces, para mí, la manera de conversar es otra. La manera de conversar, y es la única razón por la que vine para acá, porque no estoy metida en política, nunca voy a estar en cargos públicos, eso se acabó. Y no me importa si nadie me hace caso a lo que digo, además. La única razón para estar aquí es porque siento que alguien tiene que representar a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, que tomamos palco de la política, pero que estamos un poco desesperados de ver que no se parte por el principio. Y a mi juicio, partir por el principio significa, si ustedes me dijeran, si yo fuera presidente de la República hoy día, ¿qué habría hecho? En primer lugar, compadezco mucho al presidente, porque estalla una situación que todos sabíamos que venía. Hace 10 años que estamos hablando de que si la gente está descontenta, no hay gobernabilidad. Y lo sabemos hace rato ya.
solo que creíamos que la gente tenía más paciencia y no tenía tanta. Entonces quieren que en una semana este gobierno, mientras por un lado está con el terrible trauma de sacar a los militares a la calle por primera vez en muchos años, digamos, al mismo tiempo está elaborando propuestas para resolver problemas que tienen 50 años de edad y que la saque en 3 días. O sea, yo no habría admitido, si estuviera en un gobierno como fueron los de la concertación, que alguien me diga en 3 días tienes que tener los proyectos de ley listos para mandarlo al Congreso para solucionar lo que no se ha resuelto en 10 años. Entonces, lo que quiero decir aquí... ¿Perdón? ¿Ha habido mezquindad con el gobierno? Lamentablemente yo lo que veo es que de las cosas positivas de esta semana ha sido 1.200.000 personas que se fueron tranquilas para su casa después, y de lo negativo ha sido ver realmente al mundo político que sigue en lo mismo que estaba la semana pasada, y que es que yo te cambio este proyecto de ley por este otro, a mí yo quiero las 40 horas y si no me aceptan las 40 horas, entonces yo no estoy dispuesta a conversar de nada más. Así, discúlpeme, pero eso no es la manera de ver este tema. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay que tener claro que estos no son hechos aislados, que esto es un tema que viene hace mucho tiempo y que en el fondo tenemos que reconocer que esta crisis tenemos que enfrentarla, y usted tiene toda la razón, pero tenemos que dar señales o priorizar firme. Porque cuando uno dice ¿por qué es tan importante el tema de las pensiones? Porque aunque hagamos un esfuerzo inmenso, a lo mejor vamos a tener que priorizar, no tengo idea, pero la persona que sabe que su mamá no llega a fin de mes, bueno, resulta que esa persona los 20 o 15 o 20 mil pesos no le sirven de nada, aunque sea un tremendo esfuerzo. Entonces, cuando 1.800.000 chilenos viven en eso, mira, el día después de todo esto que nos tocó ir al Senado, me fui súper temprano. Y a mí me encanta pasar a tomar desayuno a una picada camionera, como buen hombre de campo, ¿ya? Buenos huevos revueltos y todo. Y a las 7 de la mañana salí de ahí. Y había un viejo, cagado frío, cuidando, y por supuesto que me vio, se me fue de H y me dijo, mire, yo estoy jubilado, siempre impuse por 130 lucas. Remedio, cuenta agua, cuenta luz y no tengo para comer. Y por eso estoy aquí cagado frío, porque tengo que trabajar. A mí me encantaría que nuestros viejos pudieran no tener que levantarse a las 6 de la mañana para poder comer. Y eso no lo hemos querido ver. Entonces, cuando uno analiza que el 63% de los pensionados de Chile reciben un aporte del Estado para tener algo digno, medianamente digno, porque no es digno, algo falló, pues. Entonces, usted tiene toda la razón, de una vez por todas lo podemos hacer rápido. Si los diagnósticos están claros, si tenemos los diagnósticos claros, es más fácil curar la enfermedad, pero hay que hacer esfuerzo. Y yo me compro, en el caso de las pensiones, el planteamiento que decía el exministro Valdés. El ministro Valdés decía que los que tenemos más, tenemos que aportar un pequeño porcentaje de lo nuestro solidariamente en fondo de reparto. ¿Y por qué no? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que el 4%, el 2%... Si el 4 no sirve... Si hasta cuándo, con el 4 no solucionamos el problema. Ya, pero todo el mundo sabe. Es progresivo. Hazlo progresivo, pero ¿sabéis qué? Pero es re fácil hacer las cosas progresivas cuando tú no eres el que está jubilado, pues. Si nosotros tenemos que buscar la forma de cómo le resolvemos el problema a esa gente antes que se muera. Porque cuando yo escuché el planteamiento del presidente, yo pensaba, ¿qué va a presentar un viejo en Pedro Aguirre Cerda? ¿Cuántos son los pesos que me llegan a mí en mi pensión? No tiene idea ni de la rentabilidad ni de aquella. Y si son 15, 20 lucas, decir, no me sirve de nada, estoy feliz, pero no me sirve de nada. Entonces, ¿sabe qué? Aquí hay que buscar la forma, no sé cómo, priorizando, pero hay que hacerlo. Porque esto si no va a reventar, perdón, si no esto va a reventarnos a todos, porque es gente que está sufriendo, que necesita dignidad, que nosotros los políticos y todos, y los mismos empresarios, asumamos que somos personas. Yo soy una persona antes de ser un político. Un empresario es una persona. Y esa persona tiene la responsabilidad hacia a los demás. Jimena, a mí me gusta que ahora estén subiendo los sueldos. Pues están asustados, pero están subiendo. ¿Por qué no lo subieron antes? Jimena, ¿cómo podría solucionarse? Primero, varias cosas. Yo comparto la mirada de Vivian respecto al tema de la transaca. No puede haber transaca. No es lo que yo trataba de explicar cuando hablaba de lo que señalé hace más de un mes atrás. No. Sino que lo que trataba de decir era otra cosa, no del ámbito legislativo, sino que hay cosas que veíamos o que vemos en el día a día, en el terreno, en el recorrido, que tenemos que resolver de manera urgente. Yo nunca me imaginé el 1.200.000, el 1,5 millones en las calles de Santiago, y si empezamos a sumar los millones que hubo en todo Chile cuando hice estas exigencias. Lo que sí yo veía es que, y creo que todos vemos,
de mayor o menor medida, con mayor o menor urgencia, que hay temas que tenemos que rectificar. Y que cuál es nuestra arma de negociación, y eso lo sabe Vivian como exministra, son los proyectos de ley. Porque cuando tú no eres ministro, y además no tienes la chequera de Hacienda, la verdad es que no puedes definir en muchos ámbitos qué es lo que se hace. ¿Cuál es la solución? No tengo la respuesta única en esta materia, pero creo que hay que distinguir entre el pilar básico solidario que instauró la presidenta Bachelet en su primer gobierno, que resolvió el tema de las pensiones asistenciales, que a usted como alcalde le tocaba ver y que me llamaba cuando yo era superintendente de Seguridad Social, que veíamos ese tema, no las pensiones de AFP. Y que le di vuelta a un café en un vestido blanco que me atropelló. Sí, esa es otra historia. Y él me decía, pero es que yo tengo tanta lista de espera y no califica, porque no habían recursos suficientes y la pensión asistencial en aquella época, la máxima, la mejor, era de 47 lucas por hogar. Y eso se cambió por el pilar solidario, que es insuficiente absolutamente. Y que le ha dado dignidad a la gente, sí, un poco. Y que tenemos que mejorarla también. Y que el presidente dice, voy a mejorarlas de inmediato, y lo que hace es mandar una indicación a la gran reforma de pensiones. Primer gran error, y creo que se puede rectificar, el nuevo ministro, si es que hay un nuevo ministro, o el que sigue, si es que sigue, un proyecto de discusión específica, inmediata, que los diputados nosotros vamos a tramitar, que ojalá sea lo máximo que pueda hacer. Después, el tema de las medidas administrativas en el ámbito de pensiones, que hay muchas que se pueden hacer. Yo ya parezco cuento viejo, matraca con el tema, pero tiene que hacerlas el presidente. La tabla y las tasas. Y me ha tratado por ahí alguien de ignorante y sabe que no soy ignorante. La tabla, explícalo porque es muy importante. Es simple, ¿no? Hoy día las tablas son a 110 años, hemos visto hartos memes por ahí, no los voy a repetir. Se calculan las pensiones como si tú vivieras 110 años, y la verdad es que el promedio de edad máxima que vive la gente, de acuerdo al propio oficio de la superintendenta, es 85 años. El 97% de la gente se muere ahí. Pero eso podría ser un seguro para la cuarta edad. El 3% restante lo financiaremos. Déjame terminar, sí, Guillermo, para poder explicar esto. Y eso sumado a el recálculo de las tablas, que es otro gran tema. Logramos una modificación, el presidente después de tanto escuchó, pero no reconoce el 100% de la rentabilidad para atrás, solo el 80%, como era antes, y se evitan las proyecciones futuras que son siempre... y creo que eso tenemos que hacer. Y el tercer tema, meternos a la reforma del sistema. La cotización adicional, ver cómo modificamos las comisiones famosas fantasma, el tema de cuánto puedes retirar y cuál es tu máximo de utilidad. El tema, hay un montón de temas. Ustedes ya avanzaron una parte en la Cámara de Diputados, hay que mejorar. Sí, lo que pasa es que respecto al tema de pensiones, la Jimena y el Cote repitieron una frase, los dos dijeron, no tengo la solución. Ambos dijeron lo mismo. Y la verdad es que eso ocurre porque, y es feo decirlo, pero alguien tiene que decirlo, en el corto plazo no hay solución. Sí, sí hay. En el corto plazo no hay solución. Bueno, vía administrativa sí. Bueno, se acaba de decir que no sabes cuál es la solución y ahora sabes. No, ya, dije, pero, no tengo la única solución, Jimena, dije que son 3 temas. Está bien. Yo simplemente respecto, en el corto plazo no hay solución, pero sí hay solución en el mediano plazo. A ver, primero, tú estabas hablando sobre las tablas. ¿Por qué ese tema se va a hacer? Y ya está acordado. Pero hay que, de nuevo, moderar las expectativas. No por bajar en 30 años la cantidad de años que uno va a estar jubilado de 110 a 80, va a subir un 30% de las pensiones. Porque la forma en que, cuando se dice a ti te calculan la pensión como si fueras a vivir 110 años, eso es falso. Lo que ocurre es que de manera probabilística asignan una cantidad de monto de acuerdo a la probabilidad que tú tengas. Por eso cuando se baje de 110 a 80 años, el cálculo las pensiones van a subir un 6%. No es así. Un 7%. No es así. No un 30%. No es así. Entonces, bueno, pero se va a hacer igual, Jimena. Y ahí vamos a ver cuáles son los resultados. Pero si la suben a un 6%, nuevamente se están guardando las platas. Las compañías de seguro y las AFP. Bueno, y eso es un robo. Bueno, está bien. Las AFP y no podemos seguir hablando de esas cosas. Las AFP, por ley, no pueden echar mano a tus ahorros. Ellos si yo no cobran la estoy comisión. diciéndote eso, Guillermo, estoy diciendo que una medida administrativa del presidente de la República que acorte las expectativas de vida a la realidad, más un recálculo en las tasas de interés, mejoran las pensiones y no un 6%. El proyecto del presidente Piñera, de aquí a 40 años más, lo que hace es decirle a los chilenos, ¿sabe que usted va a sacar una pensión de un 7% más?
Y si tú cotizaras Jimena, un año más, bueno. ganas un 6. Está Entonces bien. eso es mentirle a la Jimena, gente. no, ¿sabes lo que es mentir a la Eso dice gente? el proyecto, eso No, dijo el ministro, no lo estoy diciendo yo. Pero cuando tú hablas Léete el mensaje. Cuando tú hablas a 40 años, cualquier mejora que se haga al sistema de pensiones está en régimen en 40 años porque la gente que está empezando a trabajar hoy día se jubila en 40 Obvio, años. y en 40 años más va a mejorar la ansiedad. No es un defecto del proyecto No, del presidente no, estoy que diciendo se en vea cuanto a la mejora. mejora. Pero espérate, No, déjame no decir le- una cosa. No, Yo yo voy a solamente terminar. una Sí, cosa de Guillermo, orden. y luego Vivi. Vamos a, Pero te ¿queremos decía, resolver el problema de Sí. pensiones acá o No, queremos pero hablar que en lo que general de pasa- cómo resolver la multitud Vivian, de problemas déjame que terminar el hay? punto. Sí, lo que pasa es que respecto al tema de pensiones, de nuevo, yo creo que gran parte de la explosión social tiene que ver con el hecho de que hemos alimentado, y digo hemos, la oposición y el gobierno, todos hemos alimentado expectativas que no se pueden cumplir. Hoy día hay mucha gente que tiene muchos problemas y que quieren solución rápida, y los políticos se los hemos prometido. Y hay cosas que no se pueden prometer porque no se pueden hacer. Entonces, pero para terminar el punto, tú estabas hablando y No, pero con esto es que termino, arreglar es lo que dijo. de la separación del proyecto. Básicamente, primero discutamos la parte rápida. Si tú separas el proyecto, toda la parte de los seguros, porque eso es parte del aporte que se hace, el 4% adicional, o ahora 5%, toda la parte de los seguros, de longevidad, de catastrófico, etcétera, todo eso lo dejas fuera. Y eso es una parte muy Pero es un poco técnico, Jimena, No, para esta noche. Solo para Vivian, responder déjame una cosita, preguntarle a una Vivian. cosita chica. Sí, El está un poco presidente en su técnico. indicación dice que todos los seguros van a ir en otro proyecto de ley. Entonces no Vivian, me digas todos- que yo esté pidiendo todos algo. estamos muy, la de ayer. estamos muy orientados a los temas micro y que tengan que ver y cosas necesarias Que como son los muchos recursos. temas micro los que demanda la gente. Y que son, claro, son muchos. al final es pero una tremenda también, micro. pero No, también pero lo que mira. hemos visto es que hay una cosa de trato, hay una cosa de... No, de- mira, de- yo creo que los problemas son económicos y son sociales y culturales. Y en los económicos hay problemas de bajos ingresos, de bajas pensiones, de baja, digamos, de Altos costos de vida. insuficiencia de la atención en salud y en otras cosas, y mal transporte, transporte caro, largas horas para volver a su casa. Hay muchos temas que son económicos muy fuertes y de calidad de vida muy fuertes. Entonces, pensar que yo por lo menos no me voy a poner a discutir sobre pensiones, aunque podría a lo mejor tener mucho que decir, porque creo que lo relevante acá es cómo se va a lograr hacer una oferta a los ciudadanos equilibrada que arregle las situaciones más críticas y que dé un paso de arreglo a lo que es menos crítico, sin estar dejando de lado a algunos y favoreciendo a otros. Porque el tema es que si en el 1.200.000 personas que habían ayer, si les hubiera de repente dicho, levanten la mano los que quieren mejores pensiones, un grupo enorme lo habría levantado. Pero si le hubieran dicho, levanten la mano los que quieren tag gratis, otro grupo enorme lo habría levantado y así suma y sigue. Entonces, ¿qué se hace después con eso? Cuando hay unas tremendas demandas y hay que decidir cortar. Es decir, bueno, esto primero, esto después, etc. Yo creo que acá lo que hay que ver es cómo se logra ir equilibrando urgencias primero. Primero decir lo que es realmente urgente, yo estoy de acuerdo. El tema de las pensiones no puede ser que personas que les queda poco tiempo de vida estén en una situación de precariedad tan grande. Y estoy de acuerdo también en que a lo mejor entonces hay que ver cuánto es lo que se quiere lograr en eso y ver de dónde se saca la plata. Si se saca de mayores impuestos impuesto a la herencia, o un impuesto al patrimonio de los que tienen más, o mayores impuestos a la renta de los tramos altos, etc. Pero ahí se requiere, digamos, no sacamos nada con ponernos a discutir tu proyecto contra el mío de un tema específico, porque yo creo que el gobierno no lo va a poder hacer solo. Así es. Entonces, yo le tengo una propuesta al gobierno, que es la siguiente. Invite a todos los centros de estudio en que hay sociólogos, economistas, ingenieros, que no están en la política, que no tienen una postura rígida. Definida. Invítelos a que le ayuden a evaluar distintos tipos de política. Por decir algo, en el tema, ustedes, el centro tanto, les invito a que me ayuden a evaluar, no sé, las alternativas para subir las pensiones. Porque va a haber que hacer, aquí hay muchos trade-off, va a haber que hacer elecciones. Y si lo hace solo él con su gabinete estrella que va a nombrar,
La probabilidad es altísima que alguien diga, no, pero es que yo no les creo a esos, así que lo que proponen no me sirve. Porque lo estamos viendo. Las propuestas las juzgan de acuerdo a quién las dijo. Manuel José, yo quiero preguntarle a Manuel José Sandón, aprovechar su expertise como alcalde en Puente Alto y antes en Pirque, o sea, más cercano al... ¿Cómo se explica, no el incendio del metro, porque ya esbozó una explicación, los saqueos y los incendios en, por ejemplo, supermercados que son un anhelo de años de muchas comunas de la periferia? Es decir, saqueos que les dañan a ellos mismos, porque ya sabemos que, por ejemplo, los supermercados son mucho más que supermercados, desde donde están, el único cajero automático de la comuna, un montón de otros servicios. ¿Cómo se pudo producir eso? Gente aparentemente, algunos, no todos naturalmente, por pocos que sean, autodestruyendo algo que les servía a la propia comunidad. Bueno, primero hay que entender el fenómeno. Y el fenómeno, yo no estoy de acuerdo con el diputado aquí que sea porque nosotros hemos creado expectativas. Es porque no los supimos ver y no supimos entre todos ponernos de acuerdo para resolver los problemas. Entonces, cuando uno la sufre y cuando uno no es capaz de llegar a fin de mes, bueno, yo tengo que evadir o sea, yo conozco mucha gente que evade el Transantiago y el metro porque no tiene para pagarlo, no porque sean deshonrados. Entonces, si no somos capaces de reconocer que nadie vive con esas 300 y tantas lucas, cuando no hemos sido capaces como sociedad de asumir nosotros nuestra responsabilidad, que esto no se va a solucionar solo por leyes, nosotros debemos ser conscientes de pagarle lo mejor posible a nuestra gente, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Ahí se dieron varios fenómenos. Uno es que yo creo que el presidente cometió un error inmenso en decir que estábamos en guerra, porque decirle en guerra a esa gente es decir, no van a tener que comer. Y muchos de esos saqueos partieron que la gente se iba a los supermercados, se juntaba, y como no les abrían, aparecían los narcos. Ojo, muchos narcos participaban en esto, que abrían el supermercado y después arrancaban, y entraba la gente desesperada, no vamos a tener comida. Y sale lo peor del ser humano. Miren, a mí me pasó que yo iba por Domingo Tocornal, una calle importante en Puente Alto, a las 1:30 de la tarde, y me encuentro, y los autos empiezan a bajar al lado, y que raro un taco, y veía señoras en un auto bonito, nuevecito, se bajaba un señor con cabros chicos corriendo a saquear un supermercado y los militares mirando ahí, porque no podían ser mirando. Cuando más allá después me topo, paro unas personas, porque conocía a muchas personas, me daba vergüenza ajena cómo estaban destruyendo Puente Alto con lo que nos había costado el metro, la cuestión, y que al final iba a pagar ellos. Entonces hoy le digo, ¿cómo le enseñas a robar a tus hijos? ¿Y sabes lo que me contesta? Yo no le he robado a nadie, estos desgraciados nos llevan años robando. Esa es la respuesta. Habían buscado hasta una justificación ética. Entonces, ojo, esto es una crisis material, pero también espiritual, también de que vamos a tener que decir nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Tratemos a los demás como quieren que nos traten a nosotros, pues. Entonces, cuando tú ves que en una empresa te reclaman porque no hay gratificaciones, porque no se reparten utilidades, pero el gerente y los ejecutivos tienen bonos de hasta de 1.000 millones de pesos, tú decís, el chancho está mal pelado y esto iba a reventar. Por eso que yo digo una cosa, aquí no hay alternativa. No sé cómo lo van a hacer los expertos, pero aquí a los que están jubilados con pensiones indignas tenemos que solucionar el problema ahora. Porque si no esto, vamos a solucionar el problema de seguridad. Pero en 3 meses más esto va a explotar igual. Guillermo, yo creo que hoy día estamos hablando de estos temas acá porque son los temas prioritarios para la gente. Y no hay otro. Pensiones y salarios. Lo dijo la Vivian. El resto a mediano plazo y tendremos que ver las soluciones. Y salud. El presidente dijo que de manera inmediata iba a aumentar las pensiones. Yo creo que tenemos que ponerle el cascabel al gato. ¿Estamos dispuestos a legislar? Yo creo que todos estamos dispuestos a legislar. ¿De qué manera? Urgente. Si es necesario estar de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 12 de la noche, a 1. De acuerdo. No hay problema. Estaremos de acuerdo en eliminar los programas, pero pongamos las programas que nos sirven. Ustedes saben que hay una deja fortuna en Chile, hablar, pero pongámosle el cascabel al gato. Aquí hay 2 prioridades que identifica la ciudadanía, muchas más, por cierto. El tema constitucional está puesto encima de la mesa. El tema va a empezar a pasar. Ya hay cabildos en las distintas comunidades que se empiezan a organizar solo y que creo que hay que darle institucionalidad a aquello. Pero hay 2 temas urgentes: pensiones, salario mínimo, ingreso mínimo, nivel de ingreso. Los empresarios empezaron a reaccionar, bienvenido sea. Esto no lo vamos a hacer solo nosotros. No, pero no es tan simple, Jimena, mira. No, es tarea de todos. Es tarea de todos, Vivian. Pero no es tan simple. Yo vi a Andrónico diciendo que Jimena, tú no puedes llegar y decir vamos a resolver el problema de las pensiones, vamos a decir cuánto yo no dije que la vamos a aumentar porque la pregunta que viene es cómo la vas a financiar. ¿Qué vas a sacrificar para financiar eso? No, entonces, pero es que no podemos llegar y decir, perdón, es que tenemos yo creo 2 que fondos. No. Tenemos 2 pero fondos. Pero que termine y luego
luego Jimena contesta. Bueno, pues hay fondos. Jimena, sí, pero es que el tema acá es que no eres tú ni somos nosotros los que tenemos que decidir cuánto y con qué se financia. Aquí hay que hacer una tarea que es colectiva y que es un poco más sofisticada, que es decir, bueno, hagamos aquí, por favor, hagamos aquí, pongamos sobre la mesa las urgencias y decidamos entonces qué es primero, hasta dónde, cómo lo financiamos. Y yo no creo que sea solo la pensión. No creo que sea solo eso. Yo no he dicho eso. Yo Dije creo que que era hay otros prioritario. temas también. Y además creo que es muy malo creer que se van a arreglar los problemas de la crisis que hemos estado viendo con aumentar las pensiones y aumentar los ingresos, porque lo que la gente va a decir es que igual no está contenta. ¿Y por qué no está contenta? Porque la tratan mal en el ISAPRE, porque resulta que la tratan mal en las instituciones públicas de salud y en las privadas de salud también. Entonces, yo creo que el tema es más integral y no podemos Bien, llegar por a eso creer dije- que en una semana tiramos ahí un aumento de las pensiones y se acabó. No dije una semana y dije además que teníamos que analizar el descontento de la ciudadanía a través de escucharla, de hacer conversatorios. Quiero preguntarle- Creo que, y perdón, déjame terminar, es que ella me dice que no hay plata. No, si no he dicho que no hay plata. No, ¿con qué la vas a financiar? No he dicho que no hay dos plata. fondos, el Fondo de Estabilización Económico-Social y el Fondo de Revalorización de Pensiones. ¿Esos fondos para qué están hechos? Para poder reaccionar en situaciones de crisis. Y creo que tenemos que recurrir a esos fondos cuando tenemos Yo no digo situaciones que no hay de plata, emergencia. que no digo que no hay ¿Con qué lo vas plata. a financiar? No, Tú es que dijiste tienes con que qué lo tomar, vas a financiar. no, Jimena, tienes que tomar, discúlpame, tienes que Discúlpame tomar, tú a mí. tienes que tomar una Por favor, decisión Vivian. sobre qué vas a ver, financiar con yo qué. no Yo no definí estoy qué diciendo, es cosas que no eran ponga las- palabras en mi boca. Yo no dije que no ¿Con había qué plata. la vas a financiar, dijiste? Sí, porque Hay creo, dos fondos que no, se pueden momento, usar. porque ¿Cómo que creo, momento? pero déjame ¿Existen terminar, o no? déjame terminar, porque creo que existiendo los fondos que existan, el tema es que qué vas a financiar con esos fondos exactamente. ¿Solo esto? No. ¿Solo aquello? Yo Yo no he creo dicho que eso. Dije que hay que discusión tomar tiene que ser un medidas. poquito más integral. Vamos al fondo de Dije esta que hay discusión. temas prioritarios que los identifica la ciudadanía y que hay otros temas que hay que Claro. organizar y tenemos que escuchar a la Miremos ciudadanía. por este tema puntual que genera un debate interesante, miremoslo más por arriba, porque va a venir una demanda importante por cambiar todo Por el tema rápido, del agua, por el tema de todo miles de rápido, temas, y van a venir los ingeniosos y los innovadores que lo van a ofrecer todo. Sin lugar a dudas. Y que no van a tener la necesidad de hacerse responsable porque no son los que administran el Estado o los Y por eso hay recursos que de todos. priorizar. Entonces, pero obvio que hay que priorizar, pero ¿cómo controlamos un populismo galopante que va a aparecer de lado y lado? Macron lo hizo bien, al instalar. ¿Cómo lo hizo Guillermo Ramírez? Ese ha sido mi punto toda la noche. Cote, tú me entrevistaste mal, tú dijiste, tú estás diciendo que esto es por las expectativas que hemos alimentado. No, la causa no son las expectativas generan aún más descontento. Está claro que el descontento no es por la expectativa, el descontento es porque la gente no puede llegar a fin de mes, porque no recibe un trato digno en el sistema de salud. Estamos todos claros en el diagnóstico, no creo que sea necesario repetirlo. No. Todos sabemos y hemos visto de muy cerca la realidad de muchos chilenos que lo pasan de verdad mal y que ven cómo Chile progresa y que ven un éxito económico que todo el mundo Tenemos aplaude, los titulares. pero ellos dicen, ¿y a mí cuándo me llega? Eso, todos sabemos que eso es así. Yo cuando he hablado del tema de la expectativa he dicho que eso alimenta aún más el descontento y eso sí es culpa muchas veces de nosotros. Y lo que tú estás diciendo, Matías, al final cuando van a llegar los políticos irresponsables que van a decir, yo todos estos problemas se los voy a solucionar y es bueno que la gente sepa que eso no es así. Entonces yo quiero rescatar lo que dice Vivian y de cierta forma también lo decía la Jimena. Tenemos que priorizar, transparentar lo que vamos a hacer. Y decir la verdad. Decir la verdad de lo que se puede y no se puede sembrar hacer. expectativas. Y no sembrar expectativas falsas. Expectativas sí podemos sembrar en la medida en que se puedan cumplir, pero no falsas. Entonces, vamos a una perdona, pausa. simplemente, Sí, cuando por tú dices que existen estos dos fondos, la pregunta inmediatamente que cae al cajón es, bueno, si usáramos esos dos fondos completos para mejorar el pilar solidario, ¿cuánto aumentarían las pensiones? ¿Aumentarían a 350? Nica. Entonces es Pausa importante decirlo. Y volvemos. Buena pregunta. Seguimos con Porque este hay uno debate que es el muy interesante en lo micro, en lo macro. El Estado, dice Manuel José Sandón, a la vuelta aquí, porque siempre es mejor hablar. Manuel José Sandón. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que todos tenemos un poquito de razón, pero sí hay cosas que no sé cómo vamos a buscar y hay que buscar soluciones. Porque aquí el diputado me dijo, es que sí, sabemos que una persona llega a fin de mes. Oye, ¿qué significa no llegar a fin de mes? Es no tener plata para comer. Es dramático. Ya, es dramático. A esa persona no va a aceptar esperar 2 o 3 años más. Por lo tanto,
Vamos a tener que ser responsables, priorizar. Es verdad que no hay que creer, dejar como que el Estado o el gobierno son los malos, sino que todos tenemos que organizarnos. Pero vamos a tener, ¿no es cierto?, que tener un liderazgo. Por eso es tan importante los ministros y el presidente que tengan credibilidad en hacer los procesos para que de alguna manera seamos todos más generosos. Porque hace una semana pasada estábamos hablando de la reintegración, que era un dogma. Y ahora nadie se atreve a hablar de la reintegración. Yo me atrevo. ¿Ah? Nadie se atreve a hablar de la... Bueno, usted se atreve, pero no empecemos una vez a tener nada. Bueno, yo les puedo asegurar que lo van a tener montado arriba del caballo de la Plaza Italia, porque o debajo del que es peor el caballo de la Plaza de Armas. Los cuatro han estado, ustedes dos han sido ministros, el senador, diputado, intendente, han sido muchas cosas. Es la más bitutada de toda la mesa. Bueno, pero... No, ha ganado. ¿Qué te pasa? buen Dos sentido. elecciones ganadas. En el buen sentido. Les quiero preguntar a los cuatro, algo que es central para los ciudadanos. En el Estado, ¿se despilfarra mucha plata? O no lo digo en corrupción, digo en proyectos que no sirven de nada, en burocracias que a veces lo único que hacen es quitar tiempo y recursos. Es decir, ¿cuál es su experiencia en ese sentido? Vivian Blanlot. Yo creo que en el Estado tradicional, que es todo el aparataje del Estado, los grandes ministerios antiguos, etcétera, se despilfarra, pero no porque se maluse la plata, sino que porque creo que no está bien organizado el proceso de trabajo. Entonces se pierde tiempo, no hay hay un cierto desorden. Entonces, lo que necesitan es una cosa muy antigua, digamos, que es ingeniería de procesos y que ya no está de moda, pero y que iba con el paquete de reforma y modernización del Estado que nunca se ha podido llevar a cabo realmente en muchos ámbitos del ¿Movería la Estado. aguja en los recursos? Yo creo que mira, quizás serían no tanta la diferencia en recursos, pero se podría entregar mucho más a la gente y mejor servicio si eso se hiciera. Ese es el problema, que estamos entregando mal servicio y usando los mismos. La misma pregunta para Guillermo, tu experiencia que llevas menos tiempo en el servicio público, una elección nada más. Sí, mira, la cuestión es tan simple como esta. No, yo creo que a nivel estatal en Chile la corrupción es baja. A nivel del Estado. ¿No me refiero a la corrupción? No, sí, porque tú dijiste, tú dijiste que no te referías a la corrupción, entonces estoy despejando ese paso. Yo creo que es baja. El problema está en cualquier Estado, en cualquier parte del mundo, sobre todo cuando no hay procesos, como dice Vivian, que al final uno no cuida tan bien la plata cuando es ajena que cuando es propia, porque cuando al señor de una pyme le piden que un aumento de 300 lucas en el sueldo y él está apretado, chuta, es difícil, pero en el mundo público la secretaria pide 300 lucas de aumento, por decir algo, o algún tipo de beneficio, y si uno puede hacerlo, lo va a hacer, porque total, ¿a ti qué te afecta? Entonces, hay una serie de cosas en el Estado que hay que mejorar, y hay un desafío de modernización del Estado bien importante. Yo insisto, yo no creo que acá haya corrupción, pero sí creo que hay un gasto innecesario. Por ejemplo, en muchas empresas, incluso grandes, sus ejecutivos no viajan en primera porque es muy caro. ¿Cuántas personas del gobierno, del Congreso y qué sé yo piden el pasaje en primera y se lo dan? ¿Para qué voy a enemistar con este senador? Se lo pagan, pues. Manuel José Sondón. La misma pregunta, Bueno, desde la experiencia de las comunas hasta el Senado. Mira, a mí siempre me decían que yo era un patúo porque hablaba de mi plata. Como que la plata de la municipalidad fuera mía. Y sí, la cuidaba mucho más que la mía. Porque esa era nuestra responsabilidad. Era tu deber. Era mi deber. Y bueno, Jimena sabe la batalla que tengo dentro del Senado, digamos, porque en el fondo las plata no se cuidan y los sueldos son impresionantemente altos. ¿Y por qué? Porque se han dado bonos y cosas en forma irresponsable porque eran míos. Entonces, no a los senadores. No a los senadores, los funcionarios, los gastos, los viáticos, un montón de cosas que son privilegios y que además, pues, una de las cosas que hay que hacer en este Estado es que se han hecho varias comisiones de investigaciones y estudios de los programas que tiene el Estado, usted los conoce perfectamente, y que el 60% son ineficientes y no cumplen con su... Y nadie se atreve a cortarlo, Bueno, ahí va a ver que en este minuto, como el desafío es tan grande, porque ahora esta cuestión está en juego... Es un gran momento. Es un gran momento. En vez de pedir plata nueva... De forma positiva. ¿Sabéis que esto, yo cuando vi ese 1.200.000... Yo me alegré en el sentido, primero, de mostrarle a mucha gente de mi sector que no eran 1.200.000 de venezolanos que venían a atacar, que no estaba Maduro en Chile, sino que el cagazo era responsabilidad de todos nosotros, así que teníamos que entender. Y segundo, de que hay un tremendo desafío, que vamos a tener, ordinariamente una vieja me dijo, ahora muchos se van a bajar los pantalones.
Jimena Rincón, esa experiencia en los distintos ámbitos que ha estado. Mira, yo creo que hay de todo. Ya hay recursos que se aprovechan bien, otros que no se aprovechan tan bien. Yo he pasado por varias instituciones. Me acuerdo cuando llegué a la Super de Seguridad Social, nosotros regulábamos las mutualidades de empleadores, la ley de accidente del trabajo, las cajas de compensación, los compines por las licencias médicas. Y cuando llegué teníamos respuesta de 4 años de atraso. Y no estoy exagerando. Había Cardex y closets llenos de solicitudes. Cuando me fui feliz porque habíamos disminuido los tiempos de espera, habíamos modernizado la superintendencia. Ahora no están en Cardex, están en CD. No, con los mismos recursos, no con más. Salvo un programa de fiscalización específico que nos dieron de fiscalización, fueron exactamente los mismos recursos. Entonces, el comprometer a los trabajadores, los funcionarios son personas espectaculares, pero comprometerlos, ponerles metas, transformar un poquitito y modernizar de verdad el servicio público, no con los PMG, los programas de mejoramiento y gestión, que se pagan cada 3 meses, sino que establecer probablemente un poco los KPI, ponernos metas, motivar a los equipos. Yo creo que podemos hacer grandes cosas. Revisar programas de gobierno. Hay programas que a lo mejor no tienen ningún sentido y tenemos que reinventarlos en otros. Y yo creo que hay mucha posibilidad de crecer y de hacer más eficiente al Estado. Son las 12 Pero de la es un noche, gran desafío. Son las 12:09. Es hora de dejar en calma a la gente también. Y ahí les agradecemos de verdad a ustedes. Calmemos nosotros. No, Gracias de verdad, a ti. gracias a ustedes por venir a compartir. mucha su- esperanza porque vamos a salir Y arriba. decir, Muchas gracias Matías, por que invitarme. este es un desafío de todos, del mundo privado, del mundo público. No es una pelota que se le pueda pasar al Parlamento o al presidente, y aquí todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y las crisis generan cambio y yo estoy convencido de que el Y es cambio una para Chile va a oportunidad. ser Mañana, Una oportunidad. a Y va a las tener costo. 9 de la mañana, nos juntamos aquí mismo, en este mismo estudio. Porque Estado Nacional tiene otros Oye, no- debates nuevos que No ustedes puedo seguramente lo van a dejar de convocar. decirlo, aseguro la cuarta edad, Guillermo Larraín, tremendo aporte para mejorar las Ah, veo cosas. que también te escribió. Sí. Gracias, Guillermo. Así que gracias, Guillermo. Muy buenas noches y gracias por venir.